Un cordial saludo en esta noche. No olviden que desde las 7:30 hasta las 8 de la noche ustedes encontrarán el link para que puedan ustedes digitar allí su asistencia. Es importante que lo hagan de 7:30 a 8 de la noche. Pueden entrar y digitar su asistencia en el link que ya se encuentra allí. Vamos a dar el paso a Monseñor Julio, si nos acompaña esta noche. Michael. Ya está habilitado, monseñor. Monseñor, para que nos regale un saludo y un momentico de oración. Gracias, Monseñor. Monseñor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, Monseñor, para que nos regale un momentico de su saludo y la oración. Perfecto. ¿Comenzamos ya? Sí, señor. Ya, Monseñor. Gracias, muy amable. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Monseñor. Vamos a pedirle al Señor que esta noche nos ayude, nos bendiga, nos ilumine con la luz del Espíritu Santo. Que logremos nosotros comprometernos en el cuidado de la casa común. Somos nosotros necesariamente los primeros responsables en que esta casa, que es casa de todos, que es casa para todos, sea también casa asegurada para las futuras generaciones, no solamente para nosotros ahora, sino para los que vendrán después. Que el Señor nos ayude esta noche a tomar no solamente conciencia, sino compromisos también concretos en torno a esta realidad de la que se nos va a hablar esta noche y en la que se nos va a entusiasmar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siga, Miguel, muchas gracias. Monseñor, muchas gracias, muy amable. En esta noche tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar con un tema supremamente importantísimo, y es la política como dimensión de la vida humana. Estamos hablando de William Gallo. William Gallo es sociólogo de la Universidad de Santo Tomás de Colombia, magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y candidato a especialista en alta gerencia en seguridad y defensa nacional de la Universidad Militar Nueva Granada. Cuenta con experiencia en formulación e implementación de proyectos de cooperación internacional en atención humanitaria y construcción de paz. Ha trabajado con sociedad civil y diferentes grupos poblacionales como especialista de la incidencia política, como también maneja temas de interés político para el análisis de la realidad. Damos una bienvenida a William, que nos acompaña en esta noche. William. Miguel, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos y todas. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación. Un placer compartir la jornada, pues, el día de hoy con cada uno de ustedes, con cada uno de los miembros del diplomado. Sé que ya han venido trabajando como unas sesiones bastante fuertes con distintos temas. Y bueno, entrando en materia, voy a compartir mi pantalla con la presentación de
del día de hoy. Por favor, me confirman si pueden ver pantalla. Sí, William, ya. Perfecto, bien, Sí. listo. Bien, entonces el tema que nos convoca para el día de hoy es la política como dimensión de la vida humana, ¿cierto que sí? Y un poquitico la sesión la vamos a trabajar como en 3 momentos. Uno, vamos a entender el concepto de la política, cómo se desarrolla, qué percepción tenemos nosotros sobre este concepto tan particular, sobre esta categoría que genera debate y genera discusión. En un segundo momento, después de haber avanzado como toda la línea de pensamiento teórica y conceptual de lo que entendemos por política, vamos a hacer un ejercicio grupal de construir la definición de política, de entender qué elementos debe tener una buena política. Y en un tercer momento entraremos a ver lo que es el Estado Social de Derecho colombiano. Miraremos un poco unas características grosso modo por condiciones del tiempo. Y por supuesto haremos como un examen muy corto, muy sencillo al final de la clase. Así que por favor, muy amablemente les sugiero tener mucha atención, tomar atenta nota de los elementos que ustedes consideren importantes, pues porque de ellos se desprenderá como el taller o el ejercicio final de la clase. Entonces, para ello, me voy a permitir un momentico compartirles el siguiente enlace por el chat para que ustedes lo tengan presente y arrancamos de una vez. A ver. Les acabo de enviar el siguiente enlace, por favor, les pido el favor ingresar a este enlace. Si ya están ahí, brevemente les pido por favor que me confirmen. Y está pidiendo un código, me dicen acá. Sí, en efecto. Alguien ya ingresó. Exacto. Entonces yo les envié el código por el chat. El código es 4146011. Les pido por favor, exactamente. Y entonces, ¿qué nos dice ahí? Por favor, alguien que rápidamente nos lea qué es lo que le está preguntando ahí. Desde aparecer esta preguntita, exactamente qué entiendo por política. Entonces, en una palabrita, por favor, rápidamente insertar ahí y enviar qué entienden ustedes por política. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra de política? Entonces, porfa, 2 minuticos para hacer ese ejercicio todos y todas y entramos como en la discusión al respecto. Aquí dicen arte de gobernar, gobernabilidad, democracia. Gobierno de la polis, trabajo social.
Les pido el favor que las personas que están escribiendo en el chat como sus ideas de política, por favor no la hagan conocer como en la nube de palabras a través del enlace que les compartí hace un momento. Sí, de pronto volverlo a compartir, William, porque de Claro que pronto sí, no hay ningún problema, con el mayor de los gustos. volverlo a compartir porque de pronto ya está muy arriba, entonces los que están ingresando al final no lo ven. Claro, claro, no, pero por supuesto que sí, no hay ningún problema. Ok. Y nuevamente les... Ok. Listo. Las palabras las van a colocar en ese link. Ahí En abren ese el link, link. ahí En ese link exactamente, donde les las dice van a colocar colocar. palabrita y demás, y nos va apareciendo esta nube de palabras que ustedes están viendo acá. A lo interesante. Eso, mira cómo crece. Cuando ingresen al link, ahí está el código 4146011. Tranquilos. Vamos a dar 10 minuticos para este ejercicio de entrada. La gran mayoría nos está diciendo que es el arte de gobernar, el bien común, la participación y la democracia, como las que más prevalecen. Gobierno de la polis, veo por acá. ¿Qué más? A ver. Gracias, Verónica. Las personas que no están pudiendo ingresar, de igual manera les estoy respondiendo por privado con el enlace y con el código. Vamos a dar 2 minuticos más. Claro que sí. Vamos, 97 respuestas. ¿Quién más?
Sigue creciendo, muy bien. Sigue creciendo, sigue creciendo. Muy bien, Bien. muy bien. Súper. Chévere, chévere el ejercicio. Vea, por acá hablo forma de dirigir un país, bien, administración de los bienes, servicio a la comunidad. Todos nos están diciendo que es el arte de gobernar. Bueno, interesante. William, ¿cómo es el código, por favor? Claro que sí, 41. Voy a enviarlo nuevamente al chat acá del este, pero ya te lo envío. 41 46 011. Gracias. Con gusto, Marcela. Bueno, yo creo que ya tenemos como consenso suficiente. Si quieren, vayan siguiendo diligenciando, por favor, la nubecita. Yo también se las voy a enviar para que la tengan ustedes como referencia dentro de sus materiales. Entonces, bueno, interesante. La gran mayoría me dice acá que aportan a la política o definen la política como el arte de gobernar. Es una de las principales palabras que aparece allí que resalta como la gran mayoría que nos están planteando allí. Nos dicen que también es el bien común, que es la democracia, que es la participación. Por allá veo que es la forma de dirigir un país. Veo que es la administración, la organización de la sociedad. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera que una persona solamente, por favor, muy brevemente, en una intervención no más de un minuto, nos pudiera compartir como su reflexión o nos pudiera dar su interpretación de esta nube que está viendo allí, que hemos realizado este ejercicio. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Miguel, ¿me colaboras, porfa? De pronto, ¿quién es? Sí, sí, levanten la mano, si alguien levanta la mano para que Michael le pueda dar la entrada. Monseñor Julio, ¿quiere participar? Sí, Monseñor Julio, quiere hablar. Perfecto. Mirando toda la nube que se ve construida ahí, creo que lo que alcanzo a ver en todo ese signo tan amplio que se ha dicho es fundamentalmente una manera de acompañar a la gente. Eso es un arte, según lo que expresan allí, de entenderse con la gente porque es democracia, buscando el bien común de todos y eso entendido como un servicio. Es lo que alcanzo a mirar ahí más o menos. Monseñor, muchísimas gracias por su valiosa apreciación e intervención. ¿Alguien más? ¿Una última persona? Está Luz Dari y Edgar levantando la mano. Perfecto, les dan... Luz Dari y Edgar ya están habilitados. Luz Dari, te escuchamos. Habilitada Jenny. ¿Están habilitados? Sí, señor, ya están habilitados. Luz Dari, por favor, te escuchamos. Tienes el Prendes- micrófono cerrado. Prendan su micrófono. Solo deben activar su micrófono. ¿A quién habilitaron? A todos los que tienen la mano levantada. Ah, bueno, listo. Yo soy Edgar, Edgar. puede continuar, Edgar. por favor. Gracias. Listo, bueno. Definitivamente la palabra política, pues como la vivimos es en nuestro país y yo creo que en la mayoría de países es incierta. Pero de verdad que yo pienso que, o sea, para mí, lo poquito que veo es el arte de gobernar de manera limpia, tanto los recursos personales como los recursos públicos. Cuando digo de manera limpia, pues tiene que ser de una manera muy transparente, muy correcta. O sea, me hace acordar en este momento del Salmo 111, manejar rectamente los asuntos que le encomienden a uno. Gracias.
Muchas gracias, Edgar. Una última intervención. Filiberto, María Lucía o Lucel, si tienen la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lucelsi. Bienvenida. Viendo por política, Gracias. el arte de servir al bien común, a la gente más necesitada del país. Debería ser la política para eso, ¿no? Para los más necesitados, los más débiles, los más que realmente necesitan el poder que adquiere una persona, un político, que debe ser siempre empleándolo para el bien común de las personas. Muchas gracias, Lucelsi. Bueno, entonces, Sí. muchísimas gracias por su participación. Vamos avanzando para ir como concretando por temas de agenda. Ustedes acaban de plantear unos conceptos muy interesantes que ya ahorita los vamos a desarrollar. Y creo que estos conceptos son muy buenos y muy valiosos en razón de que muestran la vivencia práctica de la política. En el día a día hablamos de la política, hablamos de la participación, hablamos del gobierno de turno, y trato como entender acá en estos elementos que ustedes plantean que el arte de gobernar se refiere precisamente a aquella persona o aquel representante que está en las esferas del poder y que nos representa. O sea, digamos de alguna manera, y que está muy bien, el tema de la política como un ejercicio de poder, y de poder de algunos pocos que representan los intereses y, como lo decía Lucelsi, al servicio de otros, o quienes deben contribuir precisamente el bienestar de los demás. Entonces, muchísimas gracias por este ejercicio, porque ya me da algunas luces de su conocimiento, de sus saberes, que me parece muy valioso. Y bueno, entonces lo que los invito es ahora un poco a tomar atenta nota. Vamos ahora a abordar el concepto ya desde una visión un poco más técnica, desde algunas corrientes de pensamiento que históricamente nos han hablado del concepto de la política. Y a partir de allí, por favor, pues si van surgiendo preguntas, las vamos anotando por el chat. Miguel muy amablemente nos va a ir haciendo como ese seguimiento, puesto que esta primera parte de la presentación la vamos a tener en cuenta para un siguiente ejercicio, ¿vale? Vale, entonces espero estén viendo ahí mi pantalla, por favor. Miguel, ¿me confirma si están viendo mi pantalla? Y Sí, ya, señor, perfecto. confirmado. Perfecto. Entonces, para entender el concepto de la política como tal, debemos remitirnos precisamente a épocas muy antiguas o algunos pensadores que venían definiendo y trabajando el concepto sobre qué es la política, ¿cierto? Y entonces vamos a hablarlo muy grosso modo, muy general, desde 4 corrientes de pensamiento. Uno, desde el pensamiento griego, la griega clásica, los padres precisamente de la democracia y del concepto de la política, quienes nos han hecho un buen trabajo para entender este ejercicio. 2, desde algunos elementos del pensamiento romano, Roma como cuna de las leyes y el derecho, que también hacen unas aproximaciones al concepto propiamente de la política. 3, desde el pensamiento cristiano, la iglesia de alguna manera ha hecho algunos aproximaciones al concepto de cómo entender la política. Si bien no hay unas definiciones exactas y nos vamos a dar cuenta, sí hay algunos elementos, algunos aportes que estos pensadores han realizado. Vamos a mirar algunas cosas de Tomás de Aquino, de San Agustín de Hipona, entre otros que precisamente nos han aportado este ejercicio de la política. Y cuarto, vamos a mirar un poco la corriente que nosotros le denominamos los contractualistas, ¿sí? Son estas corrientes más liberales, estas corrientes del pensamiento político puro y duro, que nace por allá en el Renacimiento, en la Ilustración, todos estos autores como Kant, como Rousseau, como Hobbes, que también nos han dado como un escenario al respecto. Y posterior a ello, vamos a hacer un ejercicio grupal no mayor a 15 minutos para construir la definición de política. Después de todo esto,
Ya hicimos la nube de palabras, ya hicimos todo el ejercicio que hemos venido realizando. Entonces, a partir de estos elementos, poder construir conjuntamente este concepto de política y los elementos que debe tener una muy buena política. Entonces, desde la Grecia antigua estamos hablando de la política, y si bien hay muchos autores que han trabajado el tema al respecto precisamente para ilustrarnos sobre este particular, algunos de los más conocidos y que de pronto ustedes han escuchado son estos tres personajes: Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno es discípulo del otro. Platón es discípulo de Sócrates y Aristóteles es discípulo de Platón. Cuando hablamos, por ejemplo, del pensamiento de Sócrates, lo vamos a ubicar más o menos en el año 470 a.C., ¿sí? Y Sócrates, si bien uno no encuentra unos textos o un pensamiento escrito directamente por él, sí sus discípulos, tanto Platón como Aristóteles, recogen estos elementos y nos los plantean en distintas obras como La Política y La República. Sin embargo, Sócrates fue uno de los primeros pioneros como en hacer esas aproximaciones desde la filosofía política. ¿Qué entendíamos por política? Y este hombre nos decía que la política de alguna manera obedecía a un pensamiento sistémico y que estaba relacionado con los intereses de la comunidad. Y mire lo interesante que desde ahí ya estamos empezando como a entender algunas cosas de la democracia, como el poder del pueblo, como todos estos ejercicios que hemos venido realizando y lo que hemos escuchado a través del tiempo, porque los griegos ya lo venían planteando desde sus corrientes de pensamiento. Entonces Sócrates dice, desde su método socrático, como es la mayéutica, precisamente pregunta y respuesta en la búsqueda de la verdad, dice, no, eso es un pensamiento, pero ese pensamiento desde la filosofía política se entiende que debemos tener en cuenta a la comunidad como un eje principal y son los intereses de ella la que prevalece en el ejercicio de la política. Ese es el pensamiento que Sócrates nos plantea inicialmente. Ya viene Platón, que es su discípulo, y Platón recoge ya esta filosofía de Sócrates y ya amplía un poco el concepto de la política. Él ya es más claro, él nos dice precisamente en su libro de La República que la política es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. Y entonces ya vamos entendiendo la filosofía de estos autores nuevamente al ver al hombre como el eje del centro de la política, ¿sí? Ya no estamos hablando de una política o un arte de gobernar desde lo tiránico, que ya ahorita lo vamos a ver, sino es precisamente la voluntad de la gente la que conlleva ese arte de gobernar, ¿sí? Platón destaca el diálogo de los conocimientos como uno de los pilares principales de su ejercicio o de su pensamiento filosófico, y él dice que no hay forma perfecta de gobernar, o sea, no hay ninguna forma perfecta de gobernar, pero sí hay grados de maldad, y dentro de eso Sócrates nos dice que la democracia es uno de los grados de maldad. O sea, Platón, discúlpenme por favor, nos plantea que la democracia no es la mejor manera de gobernar, pero está ahí y que hay otras maneras diferentes a las que allí se plantean. Y por otro lado está Aristóteles, también gran filósofo, pensador de la Grecia antigua, 384 a.C. y discípulo de Platón, y él tiene una obra muy interesante que se llama La Política, ¿sí? Y él dentro de esto, él plantea que nosotros somos seres sociales por naturaleza, que el hombre es un animal político y que la política debe tener en cuenta la voluntad de los demás, que gira en torno a las leyes y a las instituciones creadas para tal fin, y él viene a pensarse los primeros sistemas políticos de la época. Aristóteles dice, sí, nosotros creemos que hay una forma de que todos gobernemos, esa es como la apuesta de Aristóteles, que no hay uno solo y que podemos gobernar todos dentro de este ejercicio, a lo cual él le va a llamar la república, porque es decir, gobierna la gran mayoría y no gobierna unos pocos. Y démonos cuenta que acá, que desde este pensamiento griego todos tienen algo en común, y es que siempre destacan, como les decía al inicio, al hombre como el centro precisamente del pensamiento político y a la voluntad del hombre en el ejercicio de la política y del poder. Esto básicamente nos plantea un poco el pensamiento de los griegos en el concepto que es la política. Si se dan cuenta, hay elementos que son transversales, pero no hay una definición que es única, ¿sí? Es una definición que está en constante construcción
y es una definición que todo el tiempo se está revalidando. Para sintetizar precisamente lo que les acabo acá de mencionar. Entonces, estos tres autores, Sócrates nos dice que la democracia no tiene una definición exacta, pero sí hay como una aproximación positiva a la democracia, dado que defiende los intereses colectivos, rechaza totalmente romper las leyes, aún las que no están escritas, o sea, es un deber moral cumplir las normas que nosotros como ciudadanos y en la búsqueda del bien común, como ustedes bien lo mencionaban, están allí, pero que no están escritas ni están plasmadas precisamente en un papel. Y él defiende el gobierno de los sabios, ¿sí? El gobierno de los filósofos, de los ilustrados, de quienes tienen precisamente esa voluntad y ese poder para discernir sobre las decisiones de la política. Platón, por su lado, nos dice que él tiene una percepción de la democracia negativa, que efectivamente la democracia no es un factor positivo en los sistemas de gobierno, pero él sí defiende un sistema propio, que es la sofocracia. La sofocracia, algunos pensadores la han definido como la misma aristocracia, precisamente como la mejor forma de gobierno, y rechaza otros tipos de gobierno como la tiranía, la oligarquía y la timocracia. Entonces, nuevamente, Platón nos realza un poquitico lo que dice Sócrates, que viene también del gobierno de los sabios, que son los filósofos y los ilustrados en las leyes quienes pueden gobernar y quienes pueden dar ese concepto propiamente de la política. Y Aristóteles, por su parte, él ya amplía la cosa. Él ya dice, sí tengo una visión negativa de la democracia, pero yo creo que podemos gobernar todos. O sea, aquí ya se empieza a hablar del espectro porque él dice, ya no son unos cuantos que son los sabios, sino que él entiende que la democracia como tal es el poder de los pobres. Sí, es el poder del pueblo, pero es gente pobre gobernando. Entonces él dice, es que no es solamente la democracia, sino que en el ejercicio de la república, como el sistema político positivo, es donde podemos gobernar todos. Es donde nos hace un llamado en que todos estamos incluidos ahí, ricos y pobres, por decirlo así, y que podemos precisamente desde un ejercicio reflexivo de la política influir en las decisiones de la polis, de donde se toman precisamente los consensos y el gobierno. O sea, empieza a crearse el concepto de ciudadanía como un sujeto político en la época de los griegos. Hasta ahí nos retomamos precisamente el pensamiento político desde la visión griega, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, por favor, creo que ya aquí estoy acá viendo estoy viendo acá si estoy compartiendo pantalla. Miguel, por favor, ¿me confirmas? Es que tuve un pequeño error técnico. Sí, no, sí está la pantalla ahí. Sí. Entonces, permíteme un momento que cierro algunas cosas acá. Y ya continúo, por favor. Es que no. Cierto. Permíteme un momento. Listo. Listo. Ya está bien. Listo, perfecto. Es que sí, tenía como un error técnico, se me ha duplicado la pantalla, entonces no sabía cuál presentación estaba en línea. Ok. Listo, entonces continuamos. Entonces, eso es del pensamiento griego, ¿sí? Entonces, ya vienen todas las escuelas de pensamiento, precisamente que los griegos como Aristóteles, Sócrates y Platón nos planteaban en este momento. Aristóteles nos decía algo muy particular, y es que él decía que hay tres formas de gobernar. Uno, que es precisamente la monarquía. Dos, la aristocracia. Y tres, la república. En la monarquía, Aristóteles nos plantea que el gobierno
es el gobierno de uno en beneficio de la comunidad. O sea, es el gobierno del rey quien debe liderar allí. En la aristocracia él dice que es el gobierno de los mejores, de lo selectivo, que busca el bien común. Vea que ellos ya están hablando del concepto del bien común desde las épocas clásicas de la cultura griega. Y una tercera forma de gobernar es la república, que es el sistema político positivo y favorito para Aristóteles, donde nos dice que es gobernar la mayoría sin perjudicar la minoría. Entonces ya vamos entendiendo como un poquitico que se vienen haciendo esas aproximaciones precisamente a las cuestiones de la libertad, de la inclusión, de la participación, sin que directamente pues el autor, en este caso Aristóteles, nos lo plantee. Pero asimismo, él dice que de esas tres formas de gobernar, hay tres formas antagónicas de gobiernos desviados. O sea, es decir, así como existen estas tres, existen otras tres que es la manera de no gobernar. O sea, ahí es donde Aristóteles dice, de esa manera no debemos gobernar porque ahí estamos incurriendo en la falta de perjudicar a las minorías. Y una de esas maneras es la tiranía, que es el gobierno de uno en beneficio propio. Nada de muchas cosas que no se parezcan a la realidad actual. La oligarquía, como el gobierno de los ricos que busca el beneficio propio, no son sabios ni virtuosos, sino es el gobierno de las clases y de las élites. Y la democracia, que la cuestiona, dice, es el gobierno de los pobres, pero sin ningún tipo de conocimiento. O sea, hay más allá que gobiernen, pero no hay como una fundamentación conceptual y preparación de la política, y por eso él defiende la república como un sistema de gobierno sólido y elemental en el momento de la época. Este autor nos plantea también, que me parece muy interesante, dice el concepto de la justicia, ¿sí? Y la justicia como tratar a los iguales, a los que son iguales, y a los desiguales como son desiguales. O sea, hay un término, hay una virtud, y esa virtud que nos plantea Aristóteles está representada en la ley. Y es allí donde Aristóteles descarga todo su pensamiento, porque él dice que se debe generar o se debe promover que la gente sea virtuosa y conozca, porque cuando hay virtud, precisamente se forma este principio de justicia, tratamos de ser todos iguales, tratamos de incluir al otro en el conocimiento. Entonces, esto básicamente es lo que nos plantea el pensamiento griego sobre la política. Por otro lado, tenemos nosotros el pensamiento romano, ¿cierto? Y entonces en el pensamiento romano hay algo particular, porque estamos hablando de dos corrientes filosóficas en el momento que no son las únicas. Sí, señor, ¿me escucha? Sí, las diapositivas no están corriendo. Aquí quedó sí. ¿en cuál va? Ahí va. Cicerón y Séneca. Es que estamos ahí, perfecto, muy bien. Exactamente. Sí, señor. Y entonces, ya en Roma, empezamos a entender Roma precisamente como la cuna de las leyes, ¿no? Roma es la cuna del derecho. Y entonces en Roma aparecen dos pensadores, Marco Tulio Cicerón y Séneca, ¿sí? Y entonces estos dos pensadores en su momento nos dijeron, bueno, la política debe estar fundada bajo la república. Vea que ellos ya venían con el pensamiento de los griegos, dicen, la república es la mejor manera de gobernar, pero vuelve y juega, el fin debe estar al bienestar del pueblo, lo que ustedes decían al inicio también, al bienestar del bien común. Y en este sentido, para Marco Tulio Cicerón, nos dice que hay tres formas en donde se materializa esa política. Uno es a través del pensamiento democrático, donde hay un ejercicio de libertad y de igualdad de los hombres. Hay un ejercicio pleno de las condiciones del hombre plasmado en la democracia. Es el poder de la gente quien tiene y a quien se le atribuye las decisiones y la virtud de la política, como nos lo decía Aristóteles. Otra forma de gobernar en el marco de la política, nos dice Cicerón, es la aristocracia. Pero él dice que eso también es positivo. O sea, dice, es bueno tener la democracia, pero también la aristocracia, porque si bien en la aristocracia gobiernan unos pocos, se censura el principio de libertad absoluta. Entonces, en pocas palabras, lo que Marco Tulio Cicerón en Roma nos dice es, bueno, sí es bueno tener democracia, pero no tanto. Espere, porque a todo el mundo no se le puede dar esa libertad absoluta y tiene que haber como unas limitantes en esa libertad, porque en pocas palabras todos no pueden gobernar. Entonces, por eso la aristocracia dice, gobiernan unos pocos,
pero con ciertos límites en esa libertad. Es como un contrapeso a la democracia, pero de alguna manera en el pensamiento de Cicerón y Séneca dicen, es necesario para generar un punto de equilibrio en las decisiones políticas que allí se toman, porque como ustedes saben, precisamente en Roma es la cuna del derecho, la cuna de las leyes, pero también la cuna de la forma de organización política como es el Senado. Y el Senado estaba conformado por unos pocos y era aquellos donde en la Roma actual, estamos hablando precisamente no solamente en la época de Cicerón y Séneca, sino en las épocas de los emperadores como Marco Aurelio, como Cómodo, como Julio César, como Calígula, en donde en estos periodos de esa Roma imperial, el Senado era fuente de sabiduría y fuente de poder en las decisiones políticas. Y no todo el mundo entraba al Senado, sino el que entraba al Senado muchas veces se le daba la condición de ciudadano. Sin embargo, los principios de democracia surgían allí como unas cuestiones de libertad y de igualdad. Cicerón también nos dice que la monarquía es donde el rey conduce por autoridad y amor. Y él dice, es un padre que conduce a sus hijos y por eso la monarquía es necesaria para que efectivamente la política se funde para el bienestar del pueblo. Dentro de todas estas tres corrientes, dentro de todas estas tres posturas de pensamiento, Cicerón y Séneca, en especial Marco Tulio Cicerón, nos dice la monarquía es la mejor opción, ¿sí? Yo prefiero la monarquía porque a la final pues como que se confabulan las anteriores dos, la democracia y la aristocracia, pero pues aquí el rey tiene una autoridad, pero tiene también un amor para dirigir a su pueblo. Y sobre eso se fundamenta el pensamiento político de Roma en la época clásica. Otra línea de pensamiento de la política, ¿verdad? Que ya hemos visto dos. Una, la clásica griega, antes de entrar al pensamiento cristiano, donde dice que es por consentimiento de los ciudadanos o de las personas que deben ser gobernadas. El hombre precisamente es el centro de la decisión política. De alguna manera Roma rescata eso y dice, hay sistemas como la república y la monarquía que nosotros debemos acoger para liderar y para ejercer el ejercicio, valga la redundancia, de la política en los marcos de poder y de una organización política ya estructurada, con un Senado, con una legislación, con el marco de las leyes y el derecho que involucra la cultura romana en este ejercicio de la política. Y por el otro lado, viene el pensamiento cristiano. Y entonces es aquí cuando algunos autores como Pablo de Tarso, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, padre de la verdad, empiezan a dar sus primeras pinceladas a la cuestión de la política. O sea, hay una cosa particular y es que ellos no nos dicen tácitamente qué es la política. No nos están diciendo la política es en definición exacta, esto y esto, pero sí nos dan unas aproximaciones desde su visión y desde su pensamiento cristiano a dónde debe conducir la política. Entonces, Pablo de Tarso nos menciona que hay que someterse a las autoridades constituidas, o sea, todas las formas de autoridad son válidas, porque de alguna manera la autoridad está supeditada al poder de Dios, y quien se opone a la autoridad se opone a Dios. Entonces, precisamente Pablo de Tarso escribe en una época en donde hay una persecución apostólica, en donde definitivamente el centro de pensamiento es Dios y en donde la autoridad se respeta porque es designio de Dios. Entonces es cuando Pablo de Tarso nos plantea esta frase, que quien se opone a la autoridad se opone a Dios. Él plantea 3 puntos claves. Pablo de Tarso nos habla del amor, y del concepto cristiano de la autoridad, que es precisamente la cuestión de que quien se opone a la autoridad se opone a Dios, y que la vida de sufrimiento simboliza, o la cruz de Jesús simboliza el cúmulo de contrariedades que representa la justicia y el camino a la perfección. O sea, interesante ya el pensamiento de Tarso, porque Tarso nos empieza a plantear que precisamente la cruz de Jesús representa esa justicia y ese camino de la vida y la perfección. Y por tanto, al ser ese camino de justicia, la vida y la perfección, hay una autoridad. Y como esa autoridad se viene de Dios, no se puede contradecir, porque quien contradice la autoridad contradice a Dios, y por tanto todas las formas de autoridad son válidas en el pensamiento de Pablo de Tarso. Debe estar fundado en la fe, la predicación y la doctrina, y en efecto debe estar supeditado precisamente a la gracia de Dios y los sacramentos. Entonces, interesante ya lo que Pablo de Tarso nos empieza a decir en su pensamiento. San Agustín de Hipona va como por la misma línea. Vea, uno dice San Agustín de Hipona,
nos escribe y él dice que debe haber una relación entre el uso de la fuerza, la maldad y el poder, pero digamos que debe haber un equilibrio entre el poder y el uso de la fuerza, que no es malo la autoridad y el poder, porque proviene de Dios. O sea, todo está fundamentado, las dos corrientes de pensamiento nos dice estos dos autores, la ley y el poder viene de Dios, pero es mala dependiendo del uso que se le dé. Entonces San Agustín nos dice, bueno, sí, el poder está, pero realmente el poder empieza a ser malo cuando usted empieza a hacer el mal, porque es que ya San Agustín empieza a escribirnos sobre la teoría del bien y del mal en la política. Y entonces el hombre nos plantea y nos dice que el ser humano cuenta con capacidades y fuerzas necesarias para elegir el bien. O sea, que es una decisión del ser humano actuar en razón de la política para el bien o para el mal. Pero cuando se actúa en mal, digamos que ya no es una autoridad que proviene de Dios, sino es una autoridad que proviene del hombre, porque a la final el poder que le da Dios es para hacer el bien, y por eso el poder y el uso de la fuerza debe generarse en un sano equilibrio. Y Santo Tomás de Aquino en el pensamiento cristiano nos dice, bueno, aquí ya la cosa cambia porque él dice, él ya no habla tanto de la política como tal, sino del hombre, y rescata lo mismo de sus dos antecesores. La ley proviene de Dios, pero ojo a esto, un Estado justo, recto, es aquel que intenta lograr el bien común. Ya Santo Tomás nos plantea y nos dice que el bien común viene del Estado, que el Estado lo dirigen los hombres, pero que el hombre es un ser político, pero que ese Estado no se dirige a sí mismo, sino que es una ley de Dios, y esa ley de Dios es la que se debe convertir en la búsqueda del bien común. Nada distinto a lo que hablamos inicialmente al principio de la clase o de esta sesión. Esto es como el pensamiento cristiano. Entonces, el pensamiento cristiano en síntesis nos dice que todo proviene de la ley de Dios, que en efecto el hombre es un ser político, que debemos buscar el bien común, pero por supuesto que ese bien común, si bien hay una autoridad del designio de Dios, no debe sobrepasar unos límites. O sea, no debemos abusar del poder, porque el hombre en el ejercicio del poder tiene la capacidad de elección de elegir el bien o el mal en la construcción de la política o dirigir, que es la política. Hasta ahí vamos ya tres corrientes de pensamiento: los griegos, los romanos y el cristianismo. Y finalmente entramos a la cuarta corriente de pensamiento, que son pues nuestros contractualistas, que de pronto en teoría política se le conoce pues como la política del Estado. Básicamente ellos ya no hablan tanto del poder en abstracto filosófico como o la política como nos lo hablaba Aristóteles, Platón y Sócrates, ni tanto de un pensamiento cristiano, sino que aquí empieza primero algo fundamental, que es la razón. Y la razón es el epicentro que va a explicar el ejercicio del poder y de la política a través del Estado. Entonces, estos hombres de acá, estos cinco que están acá, nos van a explicar entonces no qué es la política literalmente, pero sí cómo debe fundarse la política dentro de un Estado. Y entonces arrancamos con el primero, que es Thomas Hobbes, ¿sí? Es un hombre racional, empirista, y él dice que el Estado es una construcción de los hombres, a diferencia, digamos, que el pensamiento cristiano, que el Estado y toda la autoridad proviene de Dios. Él dice, no, esto es una construcción de los hombres, pero como esto es una construcción de los hombres, el hombre es un lobo para el hombre, y por tanto el hombre de por sí, el estado de naturaleza del hombre es caótico. Entonces, él nos plantea que se debe imponer la fuerza, que la justicia del orden social está fundamentada en el poder y en la fuerza, y que la actividad legislativa, o sea, la legislación que rige a un Estado, no debe estar sometida a privilegios, que por tanto el hombre es un animal evolutivo y que el deseo máximo del hombre es tener poder, y por eso al hombre hay que controlarlo con el leviatán, como el Estado, como ese monstruo máximo que debe suceder los derechos para que lidere y para que precisamente controle esas ansias de poder que tiene el hombre, porque el hombre tiene una necesidad tiránica y de imponerse sobre los demás. Ese es el pensamiento propiamente de Hobbes, y por eso nos menciona que el hombre es un hombre para el hombre, y que el hombre actúa por supervivencia. Entonces, como actúa por supervivencia, va a pensar de manera individual y no colectiva, y por eso los hombres temen por naturaleza. El hombre es competitivo por naturaleza y va a aplastar al otro para bien individual y para bien supremo, con el fin de obtener poder. Ese es el pensamiento que Thomas Hobbes nos plantea en el ejercicio de la política y del Estado. Viene el padre del liberalismo.
Entonces, el padre del liberalismo, bueno, ya es contrario a Hobbes, y el padre del liberalismo nos plantea bueno, que la cosa no es tan caótica, que sí hay un estado de naturaleza, pero que el estado de naturaleza es pacífico, o sea, que no podemos ver la cuestión tan caótica, porque precisamente en el uso de la razón del hombre, el hombre tiene derecho a elegir lo que habíamos hablado ahorita en la filmina pasada, de qué es el bien y qué es el mal, y que la fuente de poder pues no está necesariamente fundamentada en el poder mismo, sino que es la libertad, la paz y el derecho a la vida. O sea, ya este personaje John Locke nos habla del liberalismo en la política y nos dice que la religión es del individuo, o sea, que no hay un pensamiento colectivo y se respeta mientras no se vulnera la ley. La fuente del poder de Locke es precisamente la protección al derecho a la vida, la propiedad privada, y tiene una mirada muy legalista porque todo se protege a través de la ley. ¿Sí? Entonces hay que respetar la ley natural para que no haya caer en caos, porque la ley natural es pacífica y no nos vamos a matar unos a otros, sino que por el contrario, el respeto a esas libertades y el derecho es lo que nos va a permitir vivir en armonía. Y la libertad se basa en no hacer lo que se quiere, sino vivir de acuerdo a las leyes. Entonces ya lo que John Locke nos plantea acá es como un consenso, ¿sí? O sea, podemos vivir bajo un contrato social. La cuestión es pacífica, pero si alguno sobrepasa la ley lo que va a generar es un caos y nos vamos a terminar matando unos a otros. Es lo que Hobbes decía, pues el hombre es un lobo para el hombre y por eso necesitamos como un Estado supremo, como un Estado que nos controle. Entonces, John Locke dice, no, podemos vivir bien bajo la propiedad privada. Él plantea que el hombre trabaja y las cosas se merecen por él por su esfuerzo. Nada que no sepamos que cada quien se gana el pan con el sudor de su frente. Y sobre eso dice que el poder legislativo más que el del líder o el del monarca es más importante, porque expide las leyes, es decir, ejecuta las leyes y se hace respetar hacia el exterior. O sea, todo lo podemos consensuar a través de las leyes, que es algo, si ustedes se dan cuenta, que es nuestro sistema también de gobierno, que es desde el poder legislativo como actuamos en razón del contexto actual. Y entonces ese fundamento de las leyes, ya hay una separación de iglesia-estado con Locke. O sea, la iglesia va por un lado, el estado por el otro, la razón sigue primando. Y llega un tercer pensador que es el barón de Montesquieu. Entonces Montesquieu ya la cuestión se pone más legalista y nos dice que él es el pionero del espíritu de las leyes, una obra muy famosa de él, ¿sí? Y dice que toca evitar a toda costa los gobiernos tiránicos, porque eso no va a ser funcional y que los hombres nacen iguales por naturaleza, ¿sí? Este hombre es un racionalista, es empirista como tal, es estadista, y dicen que las leyes deben ser proporcionales y justas, o sea, que no es solamente crear leyes para ejercer el poder de la política y de gobernar, sino que las leyes deben ser incluyentes porque deben ser justas para los hombres que estén allí. Él es el pionero de los tres poderes que conocemos actualmente: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo, Montesquieu lo dice, que resalta la creación de las leyes. El ejecutivo es el encargado de la guerra, la paz y las relaciones diplomáticas, que hoy en día se descarga pues en el presidente de la República, y el poder judicial sobre la seguridad pública, ¿cierto? Y que precisamente las leyes deben ser justas para Montesquieu porque debe haber un equilibrio de poderes. O sea, entonces no es que venga yo, formulo la ley, el ejecutivo formula la ley, la ejecuta, la implementa, sino que en ese equilibrio de poderes que hoy en día conocemos es donde se descarga el pensamiento de Montesquieu, y que deben haber costumbres y que esas costumbres deben ser respetadas. Entonces, él lo dice, que cuanto más industrial es un pueblo, cuanto más desarrollado es un pueblo, más celosos son con sus costumbres y sus libertades, porque generan una identidad, generan una apropiación y por ende los hombres deben ser justos con todos y esa justicia se traduce en el espíritu de las leyes para evitar cualquier tiranía. Ya Immanuel Kant, en la época precisamente de la Ilustración y demás, nos habla de algo muy importante que en el contexto actual a todos nos recae y es lo que siempre hemos hablado y lo que escuchamos, que es el deseo de la paz. Vea que Kant en su momento nos hablaba precisamente que el deseo de la paz es el pilar de la política, que todos debemos vivir en paz
y que como fundamento de ello ya no debe existir ni la tiranía, ni el del desequilibrio de poder, ni que debe existir como un líder supremo, sino que como Estado debemos respetar la independencia del otro y que debemos evitar al máximo utilizar la fuerza. Hombre, hay otra forma de vivir armónicamente, hay otra forma de vivir bajo el diálogo, bajo un concepto democrático, bajo un concepto de leyes incluyentes socialmente, y no hay necesidad de matarnos para lograr un bien común o un bien individual. Entonces, Kant precisamente nos plantea ese pensamiento y nos dice que el ser humano debe buscar siempre la libertad. Pero ojo, la libertad no es pasar por encima del otro, sino que en la política la libertad se construye a través de la razón y que es igualitaria. No debo pasar por encima del otro para lograr mi libertad, ¿sí? Que el hombre es un ser racional y que por tanto nuevamente toma decisiones y que es organizado racionalmente en la política para hacer respetar la independencia y para ejercer el poder. Y precisamente él dice que las acciones económicas como el comercio, como el diálogo diplomático, como las buenas relaciones con el Estado, es una forma de negociar, de mantener las buenas relaciones y por supuesto contar con el consentimiento de los ciudadanos. Defiende profundamente el pensamiento de Montesquieu con la división de poderes y por supuesto las leyes deben ser mucho más reales y inclusivas. Entonces, vayamos viendo que precisamente lo que hemos hablado hasta ahora es todo el pensamiento político de estos hombres nos han venido a entender varias cosas. La primera, que es un pensamiento en donde el hombre siempre va a ser el centro de las decisiones, un pensamiento filosófico desde la polis, desde la Grecia. Un segundo momento es entender precisamente las nuevas formas de gobierno, pero en donde siempre se debe trabajar para el bienestar del pueblo, algo que Roma no es liga de Grecia. Un tercer momento en donde también dice que hay que gobernar para el bien de los demás, pero que este pensamiento es de la divinidad de Dios y que Dios otorga el poder, como es el pensamiento cristiano. Y en este que se traduce desde lo más tirano, o sea, desde el hombre que ejerce el poder puro y duro, hasta una visión más democrática, inclusiva, en donde el hombre puede tomar las decisiones racionales y en donde deben beneficiarse todos de manera colectiva y no utilizar la política para bienes individuales. Y Rousseau pues, nos dice que precisamente el contrato social nace porque el hombre nace sano y la sociedad lo corrompe, y que hay que hacer una serie de derechos para que otro gobierne, pero que ese gobierno debe respetarse bajo los principios del espíritu de las leyes que Montesquieu habla y por supuesto de las buenas relaciones en la búsqueda de la paz. Entonces, básicamente con esto, ¿qué les quiero decir, apreciados y apreciadas? Que el concepto de la política es un concepto que está en construcción constante, que no hay una única definición, que realmente creo que todos hemos llegado como al consenso en la búsqueda del bien común, porque eso es lo que busca la política y como cristianos es lo que buscamos. Y el mismo Papa nos lo plantea en la encíclica en la Fratelli Tutti, una buena política la que está al servicio del bien común y no de servicios individuales. Y básicamente lo que el Papa nos dice es algo que ya históricamente nos han venido dicho estas corrientes de pensamiento. Y lo que ustedes plantearon en la nube de palabras, vea que es lo que está acá. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vivimos la política desde la práctica, pero a veces no la entendemos también desde el concepto que es importante fundamentar este ejercicio. Entonces, estas cuatro corrientes de pensamiento lo que nos dice es que la mejor forma de ejercer la política es viviendo en armonía, es respetar al otro en su diferencia, es siempre buscar el consenso y no el disenso, es siempre buscar el bienestar colectivo y no individual, y por supuesto es buscar siempre más leyes justas, equitativas, con inclusión social, que promuevan el deseo de la paz y que por favor al máximo limite la confrontación entre nosotros. Hasta ahí, básicamente, ¿alguna pregunta que hayan dejado en el chat, dudas, inquietudes? Miguel, ¿me puedes colaborar? Sí, tengo, aquí hay preguntas, ¿cierto? Entonces, tengo la siguiente pregunta. ¿Por qué la propuesta del reino de Dios no ha encajado en los estados democráticos? ¿Por qué han sido tan difícil si la mayoría de los gobernantes son cristianos y se suma que son egresados de colegios y universidades católicas? Ok, ¿por qué la propuesta del reino de Dios no encajaba en los estados democráticos?
A ver, interesante pregunta y yo quiero contestarla de la siguiente manera. Y en esto quiero también generar precisamente una crítica y un pensamiento abierto dado el ejercicio académico en que estamos. Porque siento que precisamente el tema de la propuesta del reino de Dios muchas veces la hemos utilizado y manoseado para intereses individuales. Muchas veces fundamentamos nuestros preceptos y nuestras creencias morales y éticas para perseguir intereses individuales. Desafortunadamente nosotros vivimos en una política que está permeada por la corrupción, por el individualismo, por la cooptación de recursos, por intereses individuales, que sus acciones se fundamentan muchas veces bajo ese pensamiento propiamente religioso, colectivo y cristiano. Porque lo contrario, la propuesta del reino de Dios lo que nos dice, hombre, pues es que hay que trabajar es por un pensamiento colectivo, hay que buscar el bien común, hay que ayudarle al otro, hay que ser un buen samaritano. La parábola del buen samaritano nos dice eso, o sea, ¿cómo ayudamos al otro? Si me hago entender, cómo buscamos ese consenso, pero desafortunadamente vivimos, digamos, y ahí quiero hacer precisamente la precisión, y es que vivimos de un ejercicio en el que nosotros cedemos los derechos como si fuera el arte de gobernar, que ustedes lo decían, y la política no parte de ahí. O sea, eso es una parte, el arte de gobernar de algunos es una parte, ¿sí? Pero no es la única, porque es que a la final la política como tal no podemos reducirla a una cuestión de una administración pública. La política debe ser entendida como un ejercicio ciudadano. Nosotros somos actores políticos y nosotros como sociedad civil, como comunidad, como iglesia, como colectivo o como con las categorías que en general se puedan definir, debemos contribuir precisamente para recoger y cambiar esa mirada o transformar esos escenarios de realidad política que se nos dan. O sea, yo siempre soy de los que digo que la política empieza por uno, no por el gobernante de turno, ¿sí? Y que el principal actor en la política es la persona, es el ser humano, es el colectivo, es la comunidad, ¿sí? Cuando nosotros entendamos que la política viene de la base para arriba, creo que podemos empezar, digamos, a generar ciertos ejercicios de transformación social y comunitaria, y que todo es precisamente en un ejercicio de doble vía. Ok, hay un comentario también, dice, todas estas corrientes hacen ver la política actualmente muy lejos de lo que se quería en un inicio, lo que querían en un inicio todos estos pensadores. Está muy viciada como se compra todo, las conciencias, por ejemplo. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y entonces, sobre ese sentido, los invito a que hagamos el siguiente ejercicio. Por favor, Miguel y Michael, ¿me colaboran? ¿Son tan amables? Una pregunta por tiempo, o sea, estamos a media hora. No sé si alcancemos, si el tiempo nos dé, no sé si más bien le propongo para pasar a la tercera parte. Ok. Y más bien dejamos tiempo para que puedan presentar la evaluación. Ah, perfecto, perfecto, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ah, bueno, igual lo podemos dejar entonces para trabajo extra clase. Sí, claro, claro. Y no hay ningún problema, por supuesto, entonces están las actividades ahí. Bueno, entonces, sobre estas corrientes precisamente de la política ya vimos los pensamientos, el concepto, y uno de los ejercicios que lo íbamos a hacer ahorita, pero como dice Miguel, por temas de tiempo, pero igual quiero que lo visualicen, por favor, porque pues hace parte del taller de clase, pero también pues va a ser evaluado, y es a partir de lo visto, ¿qué es la política y qué elementos debe tener para hacer una buena política? ¿Sí? Ahorita, al finalizar la clase, les explico cómo va a ser la mecánica, cómo va a ser el ejercicio y lo proyecto, para que ustedes lo puedan hacer en grupos de 3, 4 personas como mucho, o si lo quieren hacer individual, bienvenido, ¿sí? Igual, de todas maneras, yo ya puedo después revisar la plataforma y bajar precisamente las apreciaciones de ustedes. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta como esta preguntita para el ejercicio extra clase que vamos a realizar. Entonces, después de haber ahondado con el tema de la política, el concepto, las visiones de todos estos pensadores, algunos comentarios que son muy válidos en los cuales nos dicen, pues es que, venga, no, de eso se aleja la realidad y pues en parte sí, eso es lo que tenemos que empezar a cuestionar. Vamos a tratar como de entender cómo es nuestro sistema político colombiano, ¿sí? A ver cómo eso que vimos teóricamente se aplica acá, ¿cierto? Y entonces el sistema político colombiano, lo básico, es republicano, república unitaria,
descentralizado, nos rige la Constitución del 91, es un sistema presidencialista y se divide en los tres poderes. Estos tres poderes, vea que vienen desde arriba de lo que Montesquieu planteaba como el espíritu de las leyes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y precisamente los tres poderes nos dicen que este es como se dirige el poder público en Colombia, que el poder ejecutivo dentro del sistema político colombiano está precisamente por organismos centrales y descentralizados y que en su cabeza está el señor presidente de la República, ¿cierto? Y que es el que se encarga de tomar todas las decisiones políticas y administrativas del país. Ahí encontramos diferentes entidades que desde la misma Constitución del 91 se vienen gestando para generar este sistema político colombiano. William, ¿podemos poner la presentación más grande que no la Claro están, que sí, no lo están por visualizando? Gracias, Bueno, hermano. ¿Ahí la están viendo? Perfecto, ahí se ve más grande. Hombre. Es que no la estaban viendo, ok. No, vale, gracias. Gracias. Qué pena contigo. No, tranquilo. Entonces, venimos a entender las tres ramas del poder público, ¿cierto? Y cada una de estas ramas tiene una ley que la conforma, ¿sí? ¿Y por qué me quiero retomar precisamente esta mirada legalista? No porque a mí me gusten las leyes y porque crea que con las leyes vamos a solucionar todo, pero sí porque son una hoja de ruta para poder entender a ver cómo se conforma y esto es lo que debemos incentivar en la educación y la participación ciudadana de entender cómo está nuestro Estado social de derecho. O sea, lo básico, nuestro poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces en el Poder Ejecutivo está legislativamente la Ley 489 del 98, la cual invito por favor a que la lean, a que le echemos una miradita y podamos entender cómo funciona el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, pues precisamente nos habla de la Ley 5 del 92, de las funciones del Congreso de la República. Entonces tenemos Congreso, tenemos Senado, tenemos que son 101 senadores, precisamente que son elegidos por voto popular, nuestro sistema electoral y las funciones de estas entidades en el caso de la creación de las leyes, que lo que esperamos es que sean leyes justas y equitativas, pero bueno, ahí entra precisamente la discusión de cómo funciona nuestro sistema legislativo. Y el Poder Judicial, básicamente que uno lo puede encontrar en la Ley 1285 del 2009, que es la modificación de la ley, pero nos abre toda la posibilidad y toda la visión de lo que realmente contempla el Poder Judicial, cómo funciona, por quién está constituido. Y yo ahí es cuando pregunto, ¿realmente tanta institucionalidad cargada en un poder sí está siendo funcional? ¿O realmente, precisamente por todas estas entidades que el Poder Judicial tiene, está tan cargado el mismo Estado que realmente el exceso de burocracia más bien ha limitado la participación en el acceso del Poder Judicial? Los poderes que nosotros nos rigen dentro del sistema político colombiano como república realmente son incluyentes, o como nos decía por allá algunos autores, están más bien como respondiendo a un ejercicio aristocrático de algunos pocos. ¿Cómo estamos construyendo esa visión de política de nosotros allí? Y yo creo que eso es importante, darse el debate para que lo vayamos reflexionando y lo vayamos mirando pues en nuestra razón, desde nuestros territorios. Realmente esa visión de Estado-Nación sí nos está llegando a cada una de nuestras comunidades. ¿Cómo lo estamos abordando? ¿Cómo lo vimos desde nuestro territorio? ¿Por qué realmente de pronto eso no está siendo funcional? ¿Sí? Y viene la pregunta, o sea, venimos de unos pensadores que son más legalistas que cualquiera y entonces nos dice, ¿será que con crear más leyes estamos solucionando los problemas estructurales? Las situaciones del conflicto, las víctimas pueden tener más acceso al sistema judicial. Realmente nuestro sistema jurídico, por ejemplo, en el país, como es, bueno, el sistema de reparación integral con la JEP, ¿cómo nos está afectando? ¿Cuál es nuestro rol allí? O sea, yo creo que todas estas cuestiones, más allá de lo técnico y de lo que nos diga la Constitución y el sistema político y cómo esté organizado, podamos realmente aterrizar esas reflexiones. Y yo creo que son cosas que debemos preguntarnos día a día y creo que ustedes como estudiantes de este diplomado deben generar esa conciencia y ese pensamiento crítico. Sin ello, pues yo creo que posiblemente, pues más allá podemos
estar fundamentados que el poder público se desprende solamente, como lo diría una sentencia, una palabra bonita y filantrópica, entender que eso es el Estado social de derecho, pero no ponerlo en práctica. Y en este sentido entramos precisamente al ejercicio de qué es el Estado social de derecho, ¿sí? Entonces, Colombia tiene un sistema político formado, pero también tiene una cuestión de cómo funciona, y es que por la misma Constitución nos dice que Colombia está fundada que es un Estado social de derecho y que realmente debe prevalecer el respeto de la dignidad humana, la solidaridad y el interés general. Entonces, vamos haciéndonos preguntas, o sea, realmente ese interés, primero saber cuál es el interés general de Colombia. Segundo, yo la verdad, en lo que yo he visto, yo nunca he podido identificar cuál es el interés general de Colombia. Eso, para mí, eso está muy difuso, pero creo que ustedes también dentro de sus reflexiones y dentro de sus vivencias territoriales nos podrán dar más luces al respecto. Fundada en el respeto de la dignidad humana. Bueno, realmente sí el Estado respeta la dignidad humana y nosotros proveemos que se respete la dignidad humana. La solidaridad. Sí, realmente hay un Estado incluyente que sea solidario con los otros y que nosotros como comunidad y como tejido social estemos promoviendo esa solidaridad con los demás. Creo que ahí vamos abriendo como las discusiones al debate y a las preguntas que vayan suscitando. Y entonces jurídicamente existe una sentencia que es la T406 del 92, que es la que habla del Estado Social de Derecho. Y entonces nos dice que el Estado Social de Derecho viene de una organización, ojo con esto, sociopolítica, y que se debe entender desde dos puntos, desde lo cuantitativo y lo cualitativo. Y en lo cuantitativo estamos hablando al estado de bienestar, al derecho a la salud, a la alimentación, a los mínimos vitales. Entonces, uno puede preguntarse en pleno posconflicto si realmente el Estado viene cumpliendo ese rol de Estado social de derecho, o realmente qué nos falta a nosotros para que esos mínimos vitales como la salud, la alimentación, la educación se cumplan, o vemos realmente que eso está solamente en el papel. Pero más allá de la crítica, lo que les quiero plantear es qué es lo que vamos a hacer nosotros y cuál es nuestro rol para empezar a cambiar esa realidad. Desde nuestras labores, desde nuestra labor pastoral, porque sé que aquí hay miembros de pastoral social, desde las diferentes profesiones. Porque, digamos, la discusión crítica me parece muy interesante, me parece llamativa, me parece que es excelente para el ejercicio académico, pero en la práctica, ¿qué es lo que vamos a nosotros fomentar para construir y promover o impulsar esa incidencia para lograr un estado de bienestar? Y otro tema es el estado constitucional, que es el estado cualitativo, es la mirada cualitativa. Entonces, esta sentencia que también, para efectos legislativos y de comprender el Estado Social de Derecho, se la recomiendo ahondarla. Nos dice que ese Estado constitucional democrático va a partir de que el Estado garantice la participación de todos y todas de manera incluyente en los diferentes espacios y escenarios de la vida política, ¿sí? Y entonces es cuando yo me pregunto, todos conocemos y desde nuestros territorios cómo estamos viendo y el Estado está llegando con esa formación como mínimo de socializar cuáles son esos espacios de participación. ¿Realmente ese Estado constitucional democrático sí está bien sólido cuando nos están matando líderes sociales en nuestro país? ¿Cuáles son los retos y desafíos que allí tenemos para fomentar una participación segura, incluyente y democrática? Porque una cosa es participar, eso está muy bien. Otra cosa es que uno le tengan en cuenta esa participación en las tomas de decisión. Entonces creo que un poquitico es precisamente para hacer esa reflexión sobre el Estado Social de Derecho y entender un poco hoy en día a qué nos enfrentamos, ¿cierto? El Estado Social de Derecho nos dice que añade, esto es una sentencia del 2002, añade al Estado liberal de derecho derechos sociales fundamentales. O sea, es decir, no es solamente que nos dé unos mínimos de vida, sino que hay una efectividad de unos derechos constitucionales. Y en la Constitución vamos a encontrar derechos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. ¿Sí? Y entonces en esos derechos constitucionales la pregunta es, venga, ¿cómo realmente yo acudo al Estado para que realmente me hagan efectivo y me den la garantía de esos derechos? ¿Sí? Que también tiene que ver con tener una vida digna, con unos mínimos vitales de subsistir.
cómo realmente nosotros estamos promoviendo esas condiciones, porque a la final aquí que nos dice, lo que nos dice la normatividad es precisamente que hay autoridades públicas para que encabecen eso y para que garanticen las condiciones mínimas. O sea, cómo nuestra función, la función pública, si está siendo funcional al público, o realmente nosotros tenemos una cultura que vemos al funcionario público como si fuera un dios, o sea, lo miramos para arriba y no para abajo, ¿sí? ¿Cómo cambiamos esa cultura política, no? Entonces al político de turno le decimos, venga doctor, le encargo el trabajito y yo le consigo unos boticos. Pues, hombre. Entonces creo que o sea, el Estado social de derecho al punto en que yo voy es que no es solamente una responsabilidad per se del Estado. No es el Estado en sí que, a pesar que jurídicamente tiene una responsabilidad y es el único que omite y respeta derechos o vulnera derechos, ya sea por acción o por omisión, es el único, fundamental y constitucionalmente está. Es también nosotros cómo desde nuestra participación ciudadana política generamos también y promocionamos ese Estado social de derecho. Creo que con esto no los quiero aturdir más. No sé si, por favor, tengan alguna pregunta, duda o inquietud. Estos 3 minuticos para poder pasar a la siguiente actividad y poder explicar como el ejercicio de esta sesión. No sé si, Miguel, me colaboras, por favor. Qué pena contigo. Se están teniendo algunos comentarios, como por ejemplo, yo creo que los espacios de participación están dados, sin embargo, no se implementan estrategias de verdadera participación comunitaria y que se tenga en cuenta las participaciones en las comunidades, pero también hay que ver qué tanto las personas del común están dispuestas a participar o qué tipo de participación es la que creemos. Ese es un comentario. Bueno, ¿qué es un líder social? Si los hay, ¿por qué se caracterizan? No sé, esa sí es de pronto una pregunta dentro de ese contexto, ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué es un líder social? Si hay esos líderes sociales y por qué se caracterizan esos líderes sociales. Ok. Dice el Estado capitalista, liberal, reconocía que había derechos. El capitalismo, que es el neoliberalismo salvaje, ha desaparecido el concepto de derechos. Y, por ejemplo, en las relaciones contractuales se habla de contrato que incluye responsabilidades y no derechos. Actualmente no se cuenta con una educación para la participación real. Bueno, interesante. Hay una pregunta que me parece muy chévere y la voy a contestar en estos 2 minuticos. El voto debe ser obligatorio también para la fuerza pública. Sí. Carolina acaba de hacer un comentario ahí interesante, sí. Pero discutible. Bueno, con el tema del líder social hay una cosa muy interesante y muchas gracias para quien realizó la pregunta, permíteme, Luis Francisco. ¿Por qué? Porque es que definitivamente sí nosotros carecemos desde el Estado y como sociedad civil de caracterizar qué es un líder social. Sin embargo, sí existe, por ejemplo, líder social defensor de derechos humanos. ¿Y los hay? Sí. ¿Los define quién? La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Algunas investigaciones académicas también nos dicen, y todos llegan como a una conclusión, todos llegan como a una definición no concluyente, pero sí participativa, y es que dicen que cualquier persona que defienda o se atreva a defender los derechos humanos puede considerarse un defensor de derechos humanos. O sea, no necesariamente uno debe tener una formación en defender los derechos humanos, sino cualquier persona, individuo, colectivo que promueva y defienda los derechos humanos es considerado defensor de derechos humanos y que por tanto son sujetos de derechos y por los cuales hay que dar garantías de protección y no repetición. Que en Colombia tengamos carente el tema de los líderes sociales de definirlos, hay unas aproximaciones, sí, pero por supuesto yo sí creo que también toca delimitar, sí, qué es un líder social y por qué se caracterizan. Precisamente porque abanderan procesos comunitarios, por eso son sociales. ¿Que los abanderan en diferentes ámbitos? Claro que sí, ambientales, de paz, de reconciliación, comunitarios,
en fin, hay varios elementos que están allí por medio de la cuestión de los líderes sociales. Son líderes que se les reconocen precisamente su papel que juegan en lo comunitario, que de alguna manera tienen un diálogo social fluido con muchos actores y que precisamente por los intereses que defiende a su comunidad entra en contravía con intereses de actores armados o otros actores que no están de acuerdo, y por tal motivo, digamos, se produce ciertas esferas de violencia como las que estamos hoy en día. Por acá nos decían que el voto debe ser obligatorio también para la fuerza pública. El voto es un deber y una obligación a la vez. Es un derecho, es una obligación. Es un derecho porque usted como ciudadano tiene ese ejercicio, ese derecho de elegir, que nadie elija por usted. Pero es obligatorio, pero no es una obligación jurídica. Yo estoy convencido que es una obligación moral en que el ciudadano debe también promover y salir a votar precisamente como un deber y una obligación moral consigo mismo, con su comunidad y con su país. Entonces, digamos que no necesariamente debe estar como en un estipendio jurídico o debe estar precisamente en una norma jurídica que debe ser obligatorio, sino que debe ser un derecho, es un derecho ciudadano. Y precisamente por allá Sócrates nos decía, hay que respetar las leyes aún las que no están escritas, porque las leyes también vienen desde un deber moral. Que si debe ser para la fuerza pública, eso no sería tan sano, la verdad. Eso no sería tan sano porque realmente la fuerza pública históricamente, desde el Frente Nacional, por ejemplo, las fuerzas militares han sido muy politizadas. Y el entrar a discutir con la fuerza pública, digamos, pierde parcialidad y pierde todo el ejercicio de doctrina interna que tienen las Fuerzas Armadas en el marco de su labor. O sea, la fuerza pública y en general las fuerzas de militares deben actuar en consonancia independientemente de quien esté en la línea del poder, porque su función es servir al país con una misionalidad específica, y creo que otorgarles un voto o que deba ser obligatorio, creo que eso puede parcializar y generar muchas tensiones políticas. Si ya las hay con los gobernantes que hay, pues imagínense que están los mismos militares votando. Bueno. Listo. Yo creo que con esto no sé si... ¿Estaríamos ya con el tiempo? Sí, Miguel, si quieres, vamos avanzando entonces. Para el tema de Del cierre final, la evaluación. de la evaluación. Pero más que una evaluación, yo los invito, compañeros, realmente es como por un ejercicio más de actividad de clase. Yo espero realmente que esta sesión haya sido muy, muy nutritiva. Sé que fue muy abajo de pájaro, pero que por favor, pues digamos que hayamos tenido como los elementos muy puntuales. Yo les voy a pedir el favor, Miguel les va a enviar un link, es un pequeño quiz. ¿Lo envío al grupo de WhatsApp o lo ponemos aquí en el chat? Porque como quieras, Miguel, como tú consideres, no hay ningún problema. Tengo algunos estudiantes que me acaban de decir que tuvieron problemas y hace como una media hora se desconectaron y no pudieron volverse a conectar. Otros que tienen Casanare con problemas de energía. Entonces, si quieres, enviemos los WhatsApp y chat. Si quieres, tú lo envías por el WhatsApp y yo lo envío aquí por el chat. ¿Te parece? Perfecto, ok, perfecto. Y hagámoslo. Entonces, que este ejercicio o este pequeño quiz realmente no es muy largo, es selección única respuesta. Si ustedes pusieran atención a la presentación, se van a dar cuenta que es muy sencillo. Está diseñado para responder en 5 minutos. Son 5 puntos, o sea, 1 minuto por pregunta, ¿cierto? Y en ese minuto por pregunta, una vez se va a cerrar a las 9 de la noche, ¿sí? Si en caso alguno que usted no ha llegado a contestar, el sistema en automático se le va a cerrar. Entonces, por favor, para que lo tengan presente, yo ya les voy a enviar precisamente el enlace por el chat. Listo, ¿lo enviamos ya? Espera, sí, ya, yo aquí ya lo envié al este. Muchas gracias, Betsabe. Listo, ya se fue. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contestarlo en 5 minutos. Volvemos rápidamente y me regalan 5 minuticos para explicarle las actividades extraclase o los trabajos que quedaron en el marco de esta sesión. ¿Vale? ¿De acuerdo, Miguel? Sí, señor. Listo, perfecto. Listo. Vale, entonces 5 minuticos, por favor, respondemos y volvemos. 8:54 a las 9 y solamente me les voy a robar 5 minuticos nomás y con eso cerramos la sesión. ¿Listo? No se vale la ayuda.
solitos.
Se acaba de cerrar el formulario, colegas. Listo. Listo. Entonces, por favor, volvemos. Muchísimas gracias a las personas que respondieron. Total 91 respuestas. Entonces, rápidamente, si quieren, vuelvo aquí a la presentación para explicar como el ejercicio. Y listo. Les voy a pedir un favor. Yo les voy a enviar un enlace por el grupo, por favor, por el chat. Yo les voy a enviar un enlace por el chat, por favor. Les voy a pedir el favor que lo abramos. Permíteme, yo aquí ya voy aquí un momentico donde tengo la situación. Listo. Miguel, te lo voy a enviar al WhatsApp y también lo voy a enviar al chat, ¿vale? Perfecto, perfecto, listo. Por favor, tengan en cuenta ese enlace, guárdenlo en otro lado, se los pido. Quienes respondieron el quiz después de las 9 de la noche o a las 9 en punto, el sistema ya no se los va a dejar pasar. Porque el sistema en automático se cierra. Entonces, por favor, les envío el enlace ahí por el grupo, por el chat. Se lo va a pasar a Miguel entonces por WhatsApp para que por favor nos puedas colaborar y lo reenvíes al grupo. Perfecto. Al grupo, a los demás colegas. Y ya les explico la actividad y sale. Mira, espérate, lo paso primero. Sí. Bueno, mientras me carga el WhatsApp, entonces, si ustedes... aquí llegó. Fíjate, lo paso acá por interno, mira. Listo. Ahí te lo envié. Cuando ustedes abren el chat, ese enlace, por favor, voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a compartir lo que les debe aparecer. Les debe aparecer esta imagen, ¿cierto? Que es la política. Aquí donde dice y aparece mi nombre y demás. El ejercicio va a ser muy sencillo. Las preguntas se las voy a enviar acá nuevamente por el chat. Entonces dice, a partir de lo visto, ¿qué es la política y qué elementos debemos tener para hacer una buena política? Se lo voy a enviar también acá a Miguel para que también lo compartan en el grupo. No ha llegado todavía el otro link. Mira, te lo acabo de compartir como la pregunta que se va a contestar y también está en el chat. Entonces, ustedes, colegas, están viendo la siguiente presentación. ¿Listo? Exacto. Entonces, alguien ya está escribiendo ahí. Lo voy a eliminar un momentico para hacer el ejercicio. Entonces, ustedes cuando entran acá van a hacer doble clic y se les va a aparecer esta pestañita. Y aquí van a escribir sus nombres, por favor, apellidos completos. Mi sugerencia es, si lo quieren hacer individual, háganlo, y si lo van a hacer, máximo 3 personas, ¿sí? Como pues para que ustedes puedan tener un consenso. Entonces, por ejemplo, William Gallo, y Miguel. Y vamos a contestar las preguntas que Miguel les va a enviar al grupo y que están en el chat. Construya su propia definición de qué es la política y qué elementos se debe tener para hacer una buena política. ¿Listo? Construyanla ahí, la escriben ahí en el muro, por ejemplo. Entonces, la política es poder. Un ejemplo.
Esto es un tablero virtual, listo. Y así va quedando. Entonces, y dejan sus comentarios allí y ya yo posteriormente bajo y lo reviso. No es más sobre la pregunta, ahí hacer este ejercicio. El siguiente ejercicio, por favor, colóquenle mucho cuidado. Me voy a otra vez devolver a la presentación. Y es lo siguiente. Vamos a hacer un escrito máximo, ojo bien, máximo, exagerando, de página y media. No más. Que William, que se me fueron 2 páginas, que se me fueron 3 páginas. No, o sea, yo ahí voy bajando puntos porque debemos tener capacidad de síntesis en nuestras ideas. Y entonces, ¿cómo vamos a generar ese escrito? Lo vamos a hacer, Miguel, por favor, me confirma si se ve mi presentación nuevamente. Sí, sí, está bien. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese escrito? Por favor, yo le voy a enviar estas preguntas a Miguel por el grupo también, que hice para reflexionar, que va a ser nuestra segunda actividad. Entonces, tenemos 3 preguntas. ¿Cómo contribuimos desde nuestra participación política como ciudadanos al fortalecimiento del Estado Social de Derecho? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo podemos hacer una política que construya el bien común promoviendo la paz y reconciliación? Y tercera pregunta, ¿cuál debe ser nuestro rol en las transformaciones políticas de nuestros territorios y comunidades? ¿Listo? Ustedes van a elegir una de esas preguntas, no más. Una de esas preguntas, ¿sí? Pero ¿cómo van a contestar esas preguntas? Van a haber 2 textos de referencia que deben ser obligatorios leerlos porque es lo que deben plasmar también en su escrito, que yo también se los voy a compartir con Miguel, no se preocupen, Miguel les va a enviar todo. Que se llama ¿Qué es la política? ¿Sí? Esta es de una autora, una judía que es Hannah Arendt. Ella habla como, no va a ser todo el texto porque son como 100 y punta de páginas, van a ser como 13 páginas nomás. Yo les voy a enviar la indicación del texto con Miguel, no se preocupen, va a ser una tarea que se va a colgar en el Classroom. Y un segundo texto que es la encíclica Fratelli Tutti. Nos vamos a leer de la Fratelli Tutti el capítulo 5 que escribe el Papa, que se llama La mejor política. ¿Listo? Entonces son 2 textos, el de Hannah Arendt, que yo después les digo qué capítulo es exactamente, y la Fratelli Tutti, todo el capítulo 5 de la mejor política. Cuando ustedes hayan leído a la luz de estos textos, responden cualquiera de esas 3 preguntas, solamente una pregunta. El texto como argumentación debe llevar solamente página y media, no más, ¿sí? Mi sugerencia es que el texto ustedes lo dividan por subtítulos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo contribuimos desde la participación política como ciudadanos al fortalecimiento del Estado Social de Derecho? Bueno, a partir de las lecturas de Arendt y de Francisco, 3 argumentos. Primero, fortalecer la participación ciudadana en nuestro territorio. Entonces, usted ahí escribe, debemos fortalecer la participación ciudadana en nuestros territorios porque es importante para la participación política. Según, por ejemplo, Francisco 2020 nos dice que la participación debe estar sometida al bien común. Según Arendt, 2018 nos dice que la participación es el epicentro de la política. Entonces, es llevar esta reflexión de los textos a su escrito. O sea, a la luz de los textos responden alguna de esas 3 preguntas y hacen sus reflexiones. Máximo página y media, no más. Si nos sobrepasamos de las 2 páginas, por favor, digamos que baja puntos en el ejercicio. Pueden hacerse de a 3 personas como mucho. Si lo quieren hacer individual, lo pueden hacer individual. ¿Listo? No sé si ha sido claro con el ejercicio. Por favor, el ejercicio va a estar activado hasta el viernes a las 10 de la noche. A las 10 de la noche el Classroom se cierra. Entonces suban sus escritos allí con nombres y apellidos completos. Lo que le digo, lo pueden hacer de 3, máximo 3, o lo pueden hacer individual. Dice, muy bueno, pero recuerden que hay gente que no tiene mucho conocimiento del tema. Pues precisamente eso se trata del ejercicio, de poder leer, de poder entenderlo y de poder desde su percepción, desde su ejercicio en el territorio, poderlo pues contestar de pronto en esa opinión que ustedes hagan, pero en esa opinión fundamentada. ¿Por qué la política? Porque de Hannah Arendt, porque bueno, es un texto que puede enriquecer más la visión, el concepto técnico, pero la Fratelli Tutti, pues por obvias razones, porque es el pensamiento cristiano propiamente, la iglesia, porque es el fundamento del Papa que nos habla de la buena política. Entonces, es ese ejercicio, ¿vale?
Bueno, listo, nos dicen por acá, dejémoslo para el sábado, listo. Sábado 10 de la noche, sábado 10 de la noche máximo para subir el ejercicio del escrito y máximo para contestar en el tablero, en la actividad virtual que estamos haciendo. Entonces, son dos actividades. La del tablero, la que coloca nombres y apellidos sobre lo visto en clase, construir su definición de política. Y el último ejercicio lo hacemos a la luz de estos dos textos. Dice Verónica, la verdad, el ejercicio del enlace no lo entendí, me dice Verónica. Entonces repitamos rápidamente para ir cerrando porque ya me están presionando acá por tiempo. Ya me están diciendo... Pasó tiempo. Sí, ya me están diciendo por tiempo, pero rápidamente voy a explicar el ejercicio del enlace. A Miguel yo le pasé un enlace, ¿cierto? Sí, ya se fue. Exactamente. Ese enlace, permítame rápido, y ahora lo perdí yo. Ese enlace, permítame que ya lo publico rápidamente. Bueno, me está quedando aquí. Ya, es que a mí también como que me falla esto. Les va a aparecer, ustedes ya están viendo nuevamente el tablero, ¿cierto? Sí. Listo, les va a aparecer este tablero. Lo que ustedes hacen es darle clic acá. Inmediatamente se les va a abrir como esta pestañita en cuadro amarillo que dice título. Escriben sus nombres y contestan la pregunta que se les envió por el chat del Zoom y por el chat del grupo. ¿Qué es la política y qué elementos se necesita para tener una buena política? Listo, esto es lo que va acá. Y ya, su percepción, su comentario, la construcción propia de la definición de política, ahí va. Y el otro ejercicio es el del escrito y listo. ¿Listo? Máximo sábado, 10 de la noche los dos ejercicios. Después del sábado a las 10 de la noche ya no se recibe más. Tienen el tiempo suficiente para que, por favor, al son de un buen café hagan las dos lecturas, son muy interesantes. Construyan su escrito, página y media como mucho, y este ejercicio que es muy sencillo, que es el de tablero. ¿Listo? Creo que con eso ha sido todo por el día de hoy. Miguel, compañeros, muchísimas gracias. Sí, una de las tres preguntas, dice Galva, se contesta una de las tres preguntas, no se contesta las tres, solamente se contesta una nomás. ¿Vale? Gracias por su tiempo, por su colaboración, por su disposición. Aprecio mucho el ejercicio que ustedes están acá porque es un esfuerzo muy grande. Gracias por su participación y de mi parte, pues, no es más. Miguel, muchísimas gracias, pues, el auditorio es tuyo. William, muchísimas gracias por tu trabajo. Es un ejercicio de síntesis muy apretado, muy fuerte. Muchísimas gracias porque realmente esto es para casi que 2 semestres, digámoslo así, ¿sí? Un poco más, un año. Pero mira, es un ejercicio, gracias William, precisamente por ese ejercicio. Pero no solamente por el ejercicio de la síntesis, William, sino también por la cantidad de interrogantes que nos vas dejando, ¿sí? Ojalá hayan tomado nota y si no vuelven a retomar la grabación, pero William en su intervención va dejando muchos interrogantes, va dejando muchas preocupaciones que también le asaltan a él y que son importantes que las sigamos profundizando. Entonces, muchísimas gracias por tu ayuda, por este ejercicio, como te digo, de síntesis tan bien hecho. Muchísimas gracias y en nombre de todo el equipo y el grupo también muchas gracias. A ustedes muchas gracias y a la orden cualquier cosa. Al grupo de estudiantes y al grupo de participantes también muchas felicitaciones porque veo que cada vez estamos mejorando en la interacción, están dejando muy buenas preguntas en el chat, están dejando muy buenos comentarios en el chat. Gracias, porque así es que construimos, así es que hacemos de nuestro salón y de este ambiente, vamos creciendo, nos vamos formando y pues es un ambiente académico que poco a poco lo vamos fortaleciendo. Muchísimas gracias a todos. No sé si Monseñor todavía está para que nos dé la bendición o el Padre Nan. Está por ahí Monseñor Julio todavía está por ahí. El Padre Nan. Padre Nan. Bueno, y si no, pues damos gracias a Dios en este momento por este espacio que hemos tenido, porque nos da la posibilidad de seguir creciendo, nos da la oportunidad de seguir avanzando en nuestro diplomado. Pongamos en manos de Dios a todos nuestros hermanos en Colombia que están sufriendo por todo el tema de la pandemia, pero también por todos los que están sufriendo por todas las inclemencias del tiempo, por las situaciones que están pasando, diversas de violencia en nuestro país, por todo. Unamos a nuestro país, que Dios nos bendiga a todos y nos ayude. Monseñor, ¿ya está? Sí, señor. Perfecto, Monseñor, regálenos su bendición.
Sí, con todo gusto, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, que nos conceda la gracia y la paz, nos proteja y nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Buenas noches Muchas para gracias, todos. compañeros, y quedo atento a Gracias. sus escritos. Dios los Listo. bendiga. Bendiciones a todos. Chao. Buenas noches para todos, hasta luego. Gracias, Michael. Chicos, ¿pararon la grabación? Es que imagínate que acá me escribió que si